El motivo de la conferencia de prensa convocada justamente está vinculado a las medidas de fuerza que están convocadas por ATE para mañana, miércoles, pasado, jueves y el viernes. Son 72 horas de un plan de lucha que ha venido creciendo, digamos, con las medidas. Mañana es un paro con movilización y a posterior a la movilización va a haber una permanencia en la plaza frente a la Casa de Gobierno con los reclamos que estamos llevando. Pero lo hacemos porque sabemos que nuestra medida en el día de mañana, en estos días, va a ocasionar problemas, como seguramente no va a haber clases en muchos establecimientos, no van a funcionar las reparticiones de la administración pública, no va a haber en los municipios muchos servicios tampoco van a funcionar. Lo que queríamos era fundamentalmente decir que tenemos razones por las cuales lo hacemos, explicar esas razones por las cuales llegamos a estas medidas y explicar qué es consecuencia de qué esta medida de fuerza. Nosotros desde hace 2 años, tuvimos una serie de tratativas y acuerdos. El año pasado se ratificaron esos acuerdos y nunca fueron cumplidos ni por el gobierno anterior ni por este gobierno. En el mes de mayo nosotros hicimos un petitorio al gobierno, presentamos un petitorio con todos los puntos que habíamos acordado, y lo lamentable en esto es que el gobierno de la provincia lo ha tratado de minimizar el conflicto, reduciéndolo como si fuera solamente un reclamo salarial o un problema de recategorización para los estatales. Y nosotros queremos dejar en claro que esto no es así. Nosotros tenemos muchos puntos planteados, hay puntos que tienen que ver sí con lo salarial, como el tema del incremento salarial, como es el incremento del piso salarial que estamos reclamando, cuál es lo mínimo que aspiramos que cobre un trabajador estatal en la provincia. Y también tenemos el tema del reclamo de la jubilación 82%, con una propuesta que no solamente no genera gastos, sino genera beneficios a los que se van a jubilar y también genera mucho beneficio al propio Estado, porque podría, hacer una planta de personal más joven, incorporar y dejar de tener tanta gente en negro de forma precaria y inclusive hasta ahorrar recursos, ¿no? Gastar menos plata. Pero digo, eso puede ser como reclamos si quiere salarial, pero también tenemos temas que son en este petitorio que se les va a entregar, que fue presentado, que tenemos temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, como es el pago, digamos, del trabajo insalubre, el reconocimiento del trabajo insalubre, el reconocimiento de la zona desfavorable para los compañeros que están en las zonas desfavorables, trabajando en lugares más alejados de la provincia, que son totalmente discriminados nuestros compañeros comparados con los otros trabajadores estatales, provinciales, nacionales y hasta municipales, de algunos lugares que sí se les reconoce el trabajo en zona desfavorable. Tenemos temas que no cuestan nada en absoluto de dinero y que tienen que ver con la regularización de personal, como el caso de Banco de Acción Social o el pase a planta permanente de los contratados, que no cuesta nada, en algunos casos hasta cuesta menos, sería la incorporación a planta permanente de los contratados, de gente que en algunos casos llevan más de 20 años contratados. Y el reclamo de un ámbito de discusión salarial y de condiciones de trabajo que esté vinculado a que sea formal y que esté relacionado con lo que la ley dispone, que es los convenios colectivos de trabajo, la convención colectiva de trabajo. Hay una ley de paritaria en la provincia del año 93, jamás, del año 1993, 19 años, jamás fue reglamentada, obviamente nunca se puso en tratamiento o en vigencia esa ley. Y esto no cuesta plata, pero posibilitaría ser un marco de discusión y de democrático, paritario, como dice la Constitución, como dice la normativa internacional y como dice la propia ley provincial. Así que son varios los reclamos y muchos están vinculados al no cumplimiento. Y en esto quizá el tema de los compañeros del plan de ordenamiento progresivo, que venían trabajando primero como planes, momento del plan hace 12 o 13 años, después fueron incorporados en este programa de ordenamiento progresivo, que deberían haber ingresado ya 850 quienes están cobrando 1.150 pesos en las escuelas, en los hospitales, que son los que hacen funcionar
esos establecimientos tendrían que haber sido incorporados a través de un acuerdo en el mes de julio, como contratados, ya como dentro del escalafón general, y bueno, no se cumplió con eso y no hay respuesta sobre eso. El tema de los compañeros de capacitación laboral que están al frente de alumnos, que no son reconocidos como tal, tienen tratamiento también totalmente discriminatorio, no cobran antigüedad, no cobran título, no cobran, bueno, no cobran aguinaldos. Están en una situación totalmente discriminada con respecto al resto de los trabajadores. Bueno, hay un montón de casos, ¿no? Compañeros que están como jornalizados, casos de precariedad, y que hubo compromiso del gobierno de resolverlo. Hubo acuerdos de que se iban a resolver. Esos acuerdos no se cumplieron. Eso, o sea, sí hoy los compañeros trabajando en esas condiciones. El otro día les dimos como un ejemplo que quienes habían pintado muchos de los edificios y las fachadas porque es un conflicto no solamente con la provincia, sino también con los municipios, que también tratan así a sus trabajadores. Muchos de los que habían embellecido, digamos, la ciudad por los festejos del Bicentenario eran compañeros que ganan 300 pesos por mes, ¿no? Creo que eso marca cuál es la realidad de la situación que tenemos. Y el gobierno, al desmerecer ese reclamo, al decir no me importa cómo trabajan los trabajadores que dependen de mí, dice el gobierno, cuando dice que solamente hay un reclamo por el tema categorías o el tema salarial. Nosotros queremos ser concretos, son acuerdos que no se cumplieron, pasaron un año, pasaron ya llevan 9 meses de gobierno, pasaron 5 meses desde el reclamo que hicimos formalmente a este gobierno, después casi de 6 meses de haber pasado ya de funciones. Hicimos el reclamo formal con este petitorio y hasta la fecha tampoco no hubo respuesta, sigue sin haber respuesta, lo cual nos lleva nos pone en la obligación de plantarnos en el reclamo con medidas de fuerza que van a ser más contundentes. Ahora, Nando, en paros pasados que ha hecho el gremio, algunos establecimientos educativos habían tomado la decisión de contratar personal por día para realizar la limpieza de los establecimientos, de esta manera surtiendo a quienes están en medidas de fuerza. ¿Ustedes van a permitir que esto ocurra? Bueno, nosotros en esto advertimos, en algunos lugares los municipios han mandado gente a romper la huelga de los porteros, en otros lugares los directivos han convocado a padres, o por ahí a través de la cooperadora, de alguna otra forma han contratado es un decir, le han pagado unos pesos a alguna gente para que vaya a limpiar. Nosotros decimos a los municipios que les vamos a hacer la denuncia pertinente, porque ir a mandar a romper el paro en un ámbito distinto de su accionar, que el municipio para una reparación provincial, mandar gente a romper una huelga, es un motivo de la denuncia a la OIT y a donde sea necesario para que tengan las sanciones que corresponden. Eso está totalmente prohibido. Y en cuanto a lo demás, que tengan claro que toda la gente esa que va no tiene ningún tipo de seguro, cualquier cosa que pase, una irresponsabilidad hacer algo por el estilo, porque cualquier cosa que ocurra no tiene ninguna forma de cubrirlo. Y vuelvo a repetir, lo que se trata de hacer con esa medida no es resolver el problema de fondo que es lo que generan los paros. Lo que trata de tratar de mitigar un poco los efectos de la medida. Lo que debería hacer el gobierno no es ocuparse de ver cómo rompe una huelga, ni presionando, ni amenazando, ni como todo esto que anduvieron diciendo en los últimos tiempos, ni tampoco utilizar esos mecanismos, sino que tiene que tratar de resolver lo que se comprometieron y lo que corresponde que hagan. Cuando nosotros planteamos por qué en Jujuy el piso salarial tiene que ser, bueno, lo decimos, no hay ningún mecanismo. ATE propuso que se disponga un mecanismo para saber cuál es el costo de vida en la provincia. Se acaban inclusive hasta le prohíben a la IPEC dar los datos. Pero nosotros tenemos, la información que tenemos, que en Jujuy rondaría los 5.000 y pico de pesos el tener una vida digna, mínimamente digna. O sea que le alcance para comer, vestirse, educar, salud, vivienda, movilidad y recreación. Como todo eso, es todo lo que dice la Constitución, lo dice la ley de contrato de trabajo, lo dice el decreto creador del salario mínimo vital y móvil que se hicieron en el 45, cuando estaba el general Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Digo, está hecho en función de que el trabajador con lo que gana le tiene que alcanzar para vivir.
en forma digna. Eso nosotros reclamamos como mínimo. El gobierno no puede decir que es imposible cumplir con eso, porque no tiene los recursos necesarios, porque primero porque ellos para sí mismos sí se pagan un sueldo mucho más que eso, 4 veces más que lo que nosotros reclamamos, y en realidad 15 y 20 más que lo que le pagan a la gente. Eso es lo que por un lado no pueden decirlo, porque para ellos sí aceptan esas condiciones, es decir, pagamos mucho más, pero porque deben ser que consideran que merecen cobrar esos sueldos. Pero además de eso, porque el gobierno no tiene que ponerse en la función de hacer la plancha, y nosotros cumplimos con las pautas salariales de la Nación y con lo acordado con los gremios, con las pautas salariales de la Nación y con el pago de los sueldos y con el salario mínimo vital y móvil del Consejo Salario. ¿No es así? Porque primero que no hubo nunca ningún acuerdo salarial entre el gobierno y ATE. Nunca, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. O sea, mal pudo haber habido algún tipo de acuerdo porque nunca hubo una discusión. No hubo un ámbito de discusión paritaria nacional porque no se discute, el gobierno baja, que es lo que hay, y hay sindicatos alcahuetes que van y firman esos acuerdos. Y en la provincia exactamente lo mismo, nosotros rechazamos la pauta salarial que puso la Nación y la pauta salarial que respeta la provincia de la Nación. Nando, ¿la medida sigue firme a pesar de la convocatoria nuevamente para esta tarde a los que integran el Frente Estatal? Nosotros no tuvimos convocatoria hoy, pero hasta ahora. Pero de todas maneras, la medida sigue firme, fue resuelta por un plenario de casi 400 delegados de toda la provincia, fue extraordinaria la participación y la unanimidad en los criterios de lo que se hizo, ¿no? Como repito, casi 400 y solo 2 personas no estuvieron de acuerdo con la medida de fuerza, pero porque querían que sea más amplia, que empezara el día lunes y no el miércoles. Hay que decir que no es porque había algunos que no querían hacer medida de fuerza. O sea, todo el mundo está convencidísimo de que el gobierno es el responsable por no cumplir con sus acuerdos y no cumplir con lo que necesitan los trabajadores. Así que nosotros vamos a seguir mientras que no haya una respuesta sobre esos temas. Si entre medio gobierno, y por eso nosotros vamos mañana, marchamos, movilizamos, nos van a acompañar, va a estar presente mañana Pablo Micheli, que es el secretario general nacional de la CTA, va a haber compañeros también de la CTA de acá de Jujuy, pero vamos a ir hacia la plaza de la movilización y ahí nos vamos a quedar a esperar una solución. En anteriores medidas de fuerza, el gobierno había dejado entrever que podría descontar los días no trabajados. El gobierno ya viene desde hace rato amenazando y apretando. Nosotros le hemos demostrado que los trabajadores están decididos a pelearla. El gobierno no debería apretar, sino debería resolver. Nosotros hemos resuelto no permitir que nos continúen explotando de esa manera. Entonces, no estamos dispuestos a que continúe habiendo compañeros que ganen 300 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1.100 pesos en negro. No estamos dispuestos a que continúe habiendo esas situaciones y que siga funcionando el Estado a partir de eso. Por lo tanto, ratificamos esa medida. Pueden amenazar, lo pueden hacer porque no lo hacen, digamos. Amenazan, aprietan. Nosotros les vamos a demostrar que las medidas de fuerza van a ser igual, y como en algún momento dijimos, cuando hay un conflicto institucional, digamos, es el sindicato contra medidas del gobierno, contra la política salarial o la política de personal del Estado, nosotros decimos un conflicto institucional, gobierno, sindicato. Ahora, si hay funcionarios que se ponen a hacer más papita que el Papa y tratan de apretar, amenazar, tratan de evitar que los compañeros puedan ejercer su derecho, aprovechándose inclusive de la debilidad que tienen en la situación contractual que le genera el propio gobierno, nosotros ya dejaremos de hacer un conflicto institucional en esos casos, y será de los trabajadores contra los funcionarios que son capaces no son capaces de resolver los problemas, pero sí son capaces de reprimir y apretar a los que protestan y patalean. En ese caso queremos ser claros. El gobierno puede amenazar que va a descontar los días y puede mandar a apretar a los funcionarios que aprietan a los compañeros. Nosotros también podemos
demostrarle que igual vamos a hacer las medidas, que igual vamos a salir a luchar y que en los casos que aprieten los compañeros, los funcionarios, que se hagan responsables de que nosotros también tomemos medidas en esos lugares contra esos funcionarios.